Colocamos bien la cámara. Por la luz, con la luz. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. ¿Me oís bien? Sí, A ver, voy a quitar un poco de luz por un segundito. Voy a quitar un poco de luz porque sale aquí un reflejo muy raro. Un segundo. Vamos a ver ahora, pues un poquito más. Bien. Bueno, pues vamos a empezar. Como sabéis, esta reunión es parte del proyecto Futurisme en el que todos estamos. Entiendo que me estáis oyendo bien. Luego ya os pediré en algún momento, o si queréis ahora mismo que hagamos si podéis abrir la cámara un momento para que hagamos alguna captura de pantalla y alguna foto y luego ya pues os quedáis como os parezca conveniente y en un momento pues empiezo a compartir pantalla y os cuento un poco ¿de qué va esto? Hoy mismo, si queréis, un segundillo. Vamos a hacer primero. Sí, bueno, si luego abrís más cámaras, perfecto. De momento vamos a tomar algunas y luego si no, pues ya. Ya iré tomando alguna más, perfecto. Pues de lo que se trata, como os comentaba, pues tenemos una sesión que ya sabéis que hay una mañana con Adriana y esta de hoy, al ser sesión de coaching, no es realmente una. no se oye. Se ha cortado, ¿verdad? Se ha cortado, sí. Ah, En el proyecto ya tengáis experiencia en esto, en algunos casos porque os conozco me consta, en otros casos es posible que no, y de lo que se trata, yo simplemente voy a presentaros un poco de material para que lo conozcáis. Después va a haber en la web del proyecto todo el material que vayamos recopilando, porque es una fase que empieza ahora. Como sabéis, esto tiene una serie de fases, como habréis podido ver. Ahora empieza esta fase de coaching y acompañamiento mientras dura el proyecto para aquellos que en la parte de la transición sostenible, no en la digital en este caso, sino en la parte sostenible, pues tenéis intención de pensar para el futuro en algún tipo de herramienta de soporte, que puede ser verificación, que puede ser certificación, que puede ser simplemente adherirse a un código, que puede ser desarrollar un modelo propio. Eso ya es una cuestión de cada una de las empresas, pero nosotros, como parte del proyecto y como debe ser, pues estamos obligados a estar presentes en este acompañamiento y esta sesión de coaching, sobre todo, es más una serie de preguntas y respuestas. Yo os voy a presentar un poquito una primera parte que hemos desarrollado, que es muy básica porque estamos al principio. Este acompañamiento, como sabéis, va a durar todo el proyecto y luego ya, pues en el momento en que alguna de las empresas decida que quiere apostar por esta línea, pues le prestaremos toda la asistencia necesaria, tanto nosotros como el resto de los socios, que en los socios también hay algunas de las empresas y de los partners, son expertos también en la parte de certificación en sostenibilidad. Y eso es. Voy a compartir un momentito la pantalla, dame un segundito. Veo que hay. Perfecto, un momento. Vamos a compartir.
Perfecto. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, Muy bien. Entonces, vamos a ello. Ya estamos grabando, ya también os informo que ya estamos grabando la reunión, porque esto luego, no, la reunión, la sesión de coaching, porque esto después se queda como material para compartir. Entonces, vamos, pasamos esta parte. Ya digo, esta sesión de coaching del día de hoy es sobre certificaciones e indicadores de sostenibilidad. Como os comentaba, no es una sesión formativa. Os voy a pasar así rápidamente el material con el que vamos a contar y pasamos luego en 15, 20 minutos, pasamos directamente a las cuestiones que podáis tener, porque de lo que trata hoy la sesión de coaching es justamente de eso. Tenemos una hora y media como máximo. Si acabamos un poquito antes tampoco pasaría nada, y si acabamos más tarde, que espero que no, por vosotros y vosotras sobre todo, pues también no habría ningún problema. Eh, pero sobre todo tiene que ver con este proceso que forma parte del proyecto. Sabemos una serie de cosas que yo creo que están claras. En el material lo que hemos preparado con la ayuda de los demás socios es una introducción y una justificación a lo que sería el mundo de las certificaciones en sostenibilidad. Sí sabemos varias cosas. Una, que hay una demanda cada vez más intensa por esto. Ahora mismo, de hecho, estamos aquí en Castellón en un proyecto de creación de indicadores de sostenibilidad para una gran ruta temática europea. Es un tema en el que se está produciendo pues grandes avances en el mercado. Ha habido una directiva de la que hablaré también en unos minutos, una directiva europea, bueno, que se llama coloquialmente la directiva anti-greenwashing. Luego os pasaré el link también. Y esto ha motivado pues una pequeña revolución en el mundo de las certificaciones en turismo sostenible, en concreto, que es lo que nos tiene hoy aquí. Ha habido se ha desarrollado una alianza entre las 10 grandes certificadoras europeas, bueno, con sede en Europa, aunque algunas trabajan en todo el mundo, pero que también tienen intención de ver cómo se coordinan un poco en tema de indicadores, en tema de responder, porque esta directiva pues obliga a una cierta remodelación del trabajo de las certificadoras, vigila más, digamos, que haya siempre terceras partes a cargo a cargo de las verificaciones y de las auditorías, es decir, que se evite un poco la endogamia que venía ocurriendo con algunas certificaciones donde el mismo organismo era juez y parte. Es una parte de lo que se pretende evitar con esto. Fundamental va a ser, y por eso en esta transición digital y sostenible insistimos, pues que todos estos sistemas tengan un equilibrio, lo que llamamos un triple balance entre lo ambiental, lo social, cultural y lo económico. Nosotros, en la asesoría que prestemos a las empresas que lo soliciten, pues evidentemente todo esto pues lo vamos a tener en cuenta. Por cierto, bueno, pues interrumpirme en cualquier momento, incluso de viva voz, no, como somos muy poquitos, no hace falta no hace falta en absoluto que levantéis la mano ni nada que se le parezca. Si hay cualquier cuestioncilla, luego al final, ahora en un ratito pasamos al debate y a las cuestiones. Pero en cualquier caso, lo importante frente a esto es que hagamos esa digamos, reflexión estratégica. Es lo primero que vamos a necesitar. Si lo vamos a hacer en solitario, si lo vamos a hacer en alianza con algún destino, si lo vamos a hacer en alianza con alguna asociación. Hay muchas formas de hacer esto, y siempre teniendo en cuenta que el esquema, una vez que queramos entrar en esto, pues es que no nos quedemos únicamente en el concepto certificación, sino que también haya códigos, decálogos, tips, y muchas formas de decir esto, que impliquen también al turista. Digamos que una de las obsesiones que viene acompañando más últimamente a los sistemas de certificación, nosotros tenemos la suerte de pertenecer a uno. Representamos en España varios sistemas de certificación, tanto para destinos como para empresas en turismo sostenible. En parte también, esta parte en el proyecto nos la han encargado que la lideremos nosotros por este motivo, porque tenemos ya
una cierta experiencia en ello. Lo más importante va a ser también conocer un poquito el mercado, es decir, cómo nos ayuda la inteligencia de mercado y el conocimiento que tengamos de la demanda para ver primero si nos conviene o no, porque evidentemente, como os decía, esto es algo que está totalmente abierto, el proyecto lo tiene como uno de sus componentes, pero puede darse el caso de que una empresa decida, yo hago mi proyecto y lo demás no me interesa a medio o largo plazo, no pasa nada, o sí quiero recibir quiero hacerlo y entonces encantado de este acompañamiento, del material formativo que hay, etcétera, etcétera, o quiero empezar este camino, pero lo acabaré porque quiero madurarlo un poco más una vez que haya terminado el proyecto, pues tampoco pasa nada. En todos los casos, digamos que quiero que os quede claro que esto es un material y un acompañamiento que se pone a disposición y al ser tan variopintos, tanto los proyectos como las empresas que estáis, esto es absolutamente, absolutamente adaptativo. Nosotros lo que sí vamos a recomendar siempre, aunque yo os estoy poniendo aquí muestras de algunos de los sellos que existen, simplemente para que os familiaricéis, no vamos a dar hoy, porque no viene el caso, una sesión de lo que es cada certificación y lo que significa. Eso es algo que se haría en el futuro si hay demanda para ello, porque es además un tipo de formación y asesoría que ya tenemos preparado, este benchmarking, donde hemos analizado distintos sistemas de certificación en turismo sostenible para ponerlos precisamente a disposición no solo de los, de las empresas españolas, sino también de las europeas y ver después cómo vamos a poder rentabilizar todo esto, porque también es una cuestión de las que se viene. Yo voy dando también ideas para el coaching, o sea, para ahora cuando pasemos luego en un ratito a las preguntas y al debate, que es de lo a lo que de lo que hemos venido sobre todo hoy aquí, o sea, que de la hora y media que estemos, una hora sea de eso, de esta parte de debate y cuestiones. Una parte importante de cara a inspirar es esto que os comentaba del cliente. Muchos de los sistemas se han centrado mucho en el componente operativo, en el diseño de indicadores, pues de agua, de energía, de gestión de residuos, todo este tipo de cuestiones un poquito más técnicas y son un poquito débiles en la parte de cómo comunicar al cliente, cómo hacer un poco de engagement, como se dice, ¿no? Cómo hacer generar complicidad, implicación en los clientes. Estamos ahora en los distintos sistemas con los que trabajamos, dándonos un poquito más de caña, perdón por el lenguaje rústico con eso, es decir, ver cómo podemos ser un poco más intensos en comunicar al cliente las medidas que se toman en sostenibilidad y cómo conseguir adaptar los sistemas a esas tres patas del triple balance, que es otro de los temas que también venimos preocupándonos un poco. Vamos a muchos eventos y esto es materia también para ahora, para el debate y las cuestiones, a ver qué opináis vosotros y vosotras. Es que vas a un evento de certificaciones en sostenibilidad y el 90% del tiempo nos la pasamos con las cuestiones ambientales y dedicamos muy poquito tiempo a las cuestiones sociales, con lo cual ya de entrada ya sabemos que ahí hay un fallo. En el momento en que estamos dedicando un tiempo inmenso a la parte ambiental y otro tiempo inmenso a la parte de tecnología adaptada a esa medición ambiental y muy poquito tiempo a los aspectos sociales, pues evidentemente ese triple balance que yo comentaba ya no se está desbalanceando, valga la palabra que me acabo de inventar, y entonces pues ahí ya sabemos que tenemos un problema, estamos generando a lo mejor un control muy exhaustivo de los aspectos ambientales, se nos olvidan los impactos y los aspectos sociales y así pasa luego lo que pasa, la turismofobia, la sobrecapacidad turística, no solo, pero una parte del problema que genera estas cosas es que no se ha prestado la bastante atención a ese tipo de indicadores, de impactos y de componentes sociales en la ejecución o en la operación turística, ¿no? Es uno de los temas que dejo ahí también, aunque como digo, luego tenemos una batería de cuestiones donde lo activo un poco. Y luego también en esta estrategia de implantación también hay que ver lo que pretende cada uno. Cuando nosotros
hemos realizado implantación de sistemas o certificaciones o de indicadores de sostenibilidad. Hay clientes que nos dicen, a mí me viene muy bien para el marketing, hay clientes que nos dicen, a mí me viene muy bien para la parte de gestión, hay quien dice que consigue ventajas de mercado, hay quien dice que no, hay quien recrimina a ciertos sistemas de certificación que sí prestan mucha atención a la parte operativa, pero que luego no han visto que eso tenga resultados de marketing. O sea, la experiencia de cada uno, cuando me pongo a ver la casuística simplemente con mis propios clientes, nuestro sistema tiene 43 países, es decir, que la casuística es elevada y entonces te das cuenta, claro, es que esto al final, aunque tú pretendes hacer un traje a medida, cuando diseñas, que es otra de las cuestiones para el debate también, cómo, qué le interesa a cada uno, en el caso de que a alguno ya os interese, aunque sea de cara a un futuro no tan cercano, como decíamos antes, muchas veces ves que es que cada uno, claro, todos están de alguna manera eh, implantando el mismo sistema, que es el sistema que tú has diseñado, pero luego resulta que cada uno tenía expectativas diferentes y no siempre es tan sencillo que ese traje sea a medida. Cada uno ha encontrado unas ventajas diferentes y en algunos casos pues no han encontrado la ventaja. Entonces, esto es algo que tendremos que ver también un poco qué opináis vosotros, ¿no? Y sobre todo que vamos a encontrar indicadores mira, aquí, por ejemplo, he puesto un ejemplo, ¿no? Indicadores que tienen que ver con la equidad de género. No hace mucho, solo hace 5 o 6 años, que algunas de las entidades de certificación más grandes han empezado a incorporar indicadores de bienestar animal, por ejemplo. Esto es relativamente nuevo, no lleva 7, 8 años como mucho, si no recuerdo mal. Es decir, que vamos viendo cómo, y eso también es importante, una evolución de la sociedad que tiene a su vez que ver con una evolución en la demanda turística y que hace que los indicadores los tengas que actualizar de manera casi permanente. Para que os hagáis una pequeña idea, aunque como decía, hoy no vamos a meternos en un sistema concreto, aparte que no debemos, es decir, yo no estoy aquí para hablar de mis sistemas, sino hablar de los sistemas en general, pero simplemente como ejemplo, Green Destinations tiene 120 indicadores y un 70% de esos indicadores nos hemos puesto de acuerdo con otros certificadores de la Tour Operación para que esos indicadores sean compartidos, es decir, para facilitar justamente el encuentro cuando tienes un destino certificado y una empresa certificada, pues que podamos hacer análisis comparativos porque el 70% de los indicadores básicos son los mismos. Eso es lo que se está pretendiendo ahora en un nivel un poco más alto entre distintas entidades de certificación. Cada una es de su padre y de su madre. Imaginaros Biosphere, EarthCheck, TourCert, de Alemania, TravelLife, Green Destinations, es decir, hay un montón. Solo en Europa tenemos nosotros localizadas más de 70, sin contar muchas que son regionales y comarcales, pero luego es muy difícil hacer análisis comparativos, hacer integraciones, porque cada una también está diseñada con una metodología totalmente diferente. Algunos de estos organismos están intentando, como os comentaba, ponerse de acuerdo para que esto sea un poco más fácil a nivel operativo para la empresa y también para que el cliente, cuando nuestro cliente, que es el turista o el visitante, al fin y al cabo, cuando vea una etiqueta, que sepa un poco para qué sirve, por qué está esa etiqueta ahí, qué significa, si eso le va a aportar alguna mayor fiabilidad, si eso le va a aportar alguna ventaja. Es decir, hoy por hoy el turista llega a la puerta de un hotel o a la entrada de un parque nacional y ve una serie de etiquetas, ecoetiquetas o sellos de certificación y no sabe muy bien lo que significa eso y cuál es la diferencia entre que estén o que no estén. Pues eso es parte de lo que nosotros y todos estos organismos pretenden hacer en el futuro, ¿no? Le digo que todo esto en esta documentación que os queda, que va a ser mucho más amplia, esto es solamente como el resumen, esto no es, como decía, no era tanto para presentarlo a fondo hoy, porque no se trata de eso, sino que sepáis que va a estar ahí con mucho mayor detalle y que luego, una vez que ya alguien decida, pues oye, yo quiero
quiero avanzar en esto, pues ya nos podéis empezar tranquilamente a pedir, quiero más información, quiero más detalle, quiero más links a cada una de estas entidades, pues ahí ya podéis hacer, digamos, lo que queráis y lo que estiméis conveniente desde vuestro punto de vista mm, en el marco del proyecto Futurisme, pero que pueda tener, digamos, implicaciones en el futuro, porque el proyecto ya se diseñó pensando en eso, que muchos de estos acompañamientos, tipo la certificación, no es posible materializarlos en un tiempo tan corto, pero se deja la semilla generada y el camino preparado para que esto pueda ocurrir en el futuro. O sea, está previsto exactamente así. No sé si hasta ahora tenéis alguna duda o comentario. Me queda muy poquito de esto y luego ya pasamos al debate. ¿Alguna cuestión? ¿Está todo quedando claro? Todo bien de momento. Parece que sí. Ya digo, como os decía, sobre todo, y perdonar que sea insistente en esto, ahora no estamos en una sesión formativa. Hay un material que sí es formativo, que es el que ya el otro día, como explicó Adriana, que sí está en la plataforma, donde sí es un material para formarse aquel que se desee formar. Es material que el proyecto, lo hemos generado con recursos del proyecto, evidentemente, que el proyecto pone a disposición, pero esto es simplemente recordaros que además de eso, se pone a disposición este componente de acompañamiento. Habrá más sesiones de coaching en el futuro, habrá resoluciones de dudas, habrá cualquier cosa. Y como eso, como los proyectos tienen, algunos son muy digitales, por decirlo así de manera un poco tosca, ¿no? Algunos son muy digitales, otros son muy ambientales, otros que son un poco más mitad y mitad, pues eso, la casuística de vuestros proyectos es inmensa y entonces por eso esto queda demasiado abierto, pero es a propósito, porque precisamente sí que está absolutamente imposible hacer aquí un traje a medida a priori. Lo iremos haciendo con el tiempo y por eso cada uno tendrá que ver este panorama, esa documentación que existe, ver un poco cómo se adapta eso a sus condiciones, qué quiere hacer. Nosotros hemos puesto aquí una serie digamos, lo estáis viendo aquí, una serie de dimensiones o de funcionalidades, se puede decir de muchas maneras esto, que hay que tener en cuenta si queremos hacer esto como parte de un posicionamiento ético, que a veces también es así, o una alineación de nuestro destino, si queremos entrar en la parte de cómo adaptar los puestos de trabajo a esas medidas ambientales que vamos a tomar, que es otro temazo, cómo adaptar la gestión, si esto va a ser algo que vamos a integrar en toda la empresa o como se ve por ahí muchas veces, pues esto es una guinda que le ponemos al pastel, pero realmente no ha permeado en toda la empresa. Si queremos sobre todo los aspectos de comunicación y de branding, es decir, eh, estas capas o dimensiones, esto también hay mil maneras de llamarlo, como puede ser la accesibilidad o la equidad de género o la conciliación, como os decía, cualquier sistema de estos, el más básico de todos, tiene ciento y pico indicadores, que a lo mejor el 60% son ambientales, así de promedio, por los que yo conozco, 60-70% son ambientales, un 30 y tantos son sociales, un 15% o en torno a eso son indicadores más económico-empresariales. En general es verdad que ya hay un desequilibrio desde los propios indicadores hacia el componente ambiental, hoy por hoy. No sé si eso seguirá siendo así toda la vida, pero ahí también vamos a tener que pensar, ¿queremos hacer esto para nosotros solos? ¿Queremos implicar a los empleados? ¿Queremos implicar a los clientes? ¿Queremos implicar a la cadena de valor? ¿A los proveedores? Hay que verlo. Muchas de estas cosas tienen difícil respuesta o no son fáciles, más que difícil respuesta, que no son fáciles de hacer, y es fácil. Lo que nosotros decidamos hacer a nivel interno no va a ser tan fácil ni de lejos. Perdón. Implicar, implicar a los empleados o implicar a la cadena de valor y, y sobre todo vamos a tener también que decidir qué queremos hacer de cara a los clientes. Si queremos que esto sirva para orientar a los clientes. Muchas veces los sellos lo que pretenden es eso, marcar un poco de diferencia para que el cliente pueda hacer una primera preselección, qué empresa, qué destino,
qué asociación o qué red de profesionales en un destino cualquiera, pues tiene más compromiso con la sostenibilidad y si eso le va a implicar tomar decisiones de consumo, si la comunidad local está pintando algo en esto, que a veces pinta y a veces no. Es decir, como veis, esto es algo un poco inmenso y lo que damos aquí también en el material que hay en la plataforma, pues son un poco también una serie de recomendaciones para el que decida seguir adelante con este componente, pues recomendaciones de cómo deben ser estas medidas para ser capaces de ser comprendidas, entendidas, asumidas por los clientes, que generen un poquito de implicación o de complicidad, que es una palabra que me gusta un poquito más, qué sistemas realmente están demostrando cierta fiabilidad o cierta estabilidad o sostenibilidad en el tiempo del propio sistema de turismo sostenible, porque a veces también ha pasado esto, han salido muchas iniciativas aprovechando X financiación que luego han durado muy poco, con lo cual pues era una mala idea. Esa certificación sostenible no ha sido sostenible en sí misma en el tiempo y eso es más o menos, y tratando siempre, como digo, también en las recomendaciones y con todo el detalle, esto es casi un resumen de un índice comentado, por decirlo así, ¿no? De a quién tenemos que implicar en todo ello sí o sí, ¿no? De lo que se llama los grupos de interés o los stakeholders, ¿no? Son los que estéis ya metidos o hayáis pertenecido a un sello o etiqueta, pues ya sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. La ventaja es que existe una tonelada, gigatonelada de documentación sobre esto. Es simplemente googlear cualquiera de estas etiquetas o sellos que yo he puesto aquí y lo vais a encontrar millones de resultados en algunos casos, porque hablamos de etiquetas que tienen a veces docenas o cientos de destinos y algunas de ellas tienen miles de empresas, con lo cual la documentación va a ser inmensa, lo difícil es justamente orientarse en todo eso y al final pues va a ser la demanda la que nos lo va a pedir, ¿no? En eso es lo que tenéis que, a la vista de todo esto, pues cuando lo decidáis, pues decidir, mira, pues sí, me apetece, voy a profundizar en el material y me voy a implicar y voy a aprovechar que tengo el proyecto para empezar ese camino hacia la sostenibilidad. Ese es el plan, ¿no? Más o menos esto es, bueno, yo aquí es simplemente ah, he puesto un poquito más ordenado lo que estaba diciendo antes, ¿no? Pues que podemos abordar medidas muy ambientales, medidas muy sociales, medidas muy económicas. Eso es un poco lo que lo que también se pretende. Y, y esto era lo básico. O sea, como veis, la idea justamente era que pudierais ver esto y pasemos a la cuestión de las cuestiones, ¿no? Como os decía, antes de empezar con las cuestiones, pues el número de certificaciones es muy alto, como os decía, es altísimo, que precisamente eso es lo que genera la complejidad en el mercado, genera confusión en los intermediarios, genera despiste en el cliente y genera entre los propios destinos y entre los propios sistemas de certificación, pues que nos pongamos poner de acuerdo en alguna medida, porque a veces partimos de metodologías radicalmente distintas, ¿no? Sí va a ser siempre importante fijarse en algunas condiciones, qué estructura es, quién hay detrás, qué prestigio tiene, cuánto tiempo lleva, eh, qué implantaciones fiables ha ejecutado, cuántos indicadores cubre. Es decir, hay una serie de cosas que son elementales, si las tecnologías que utilizan son amigables o no. Es decir, hay una colección de preguntas, preguntas que a veces son tan obvias, pero tan obvias que resulta que se nos olvidan. Y hay sistemas muy complejos, no, que, que no, que hay sistemas que no tienen éxito porque su complejidad de reporte o su complejidad para recopilar los datos es tan intensa que no se adaptan más que a lo mejor a destinos o empresas muy grandes. Es un problema que existe, una obsesión permanente de estos sistemas es precisamente hacerlos más sencillos y más amigables, sobre todo para pequeños destinos y pequeñas empresas que no se pueden permitir tener un departamento gigantesco para trabajar con su certificación
o su ecoetiqueta, y esto es una preocupación global de todos ellos, porque en general no es una cuestión de costes, el coste es un problema a veces, pero muchas veces el coste es el menor de los problemas, sino que el mayor de los problemas es el inmenso tiempo que tengo que dedicarle después a hacer los reportes de todos los indicadores que me están pidiendo periódicamente para mantener o renovar la certificación, y ahí ya nos metemos en un fregado donde muchas veces, como decía, el precio al final es casi lo de menos y lo que menos se discute. El problema lo tenemos aquí. Y sobre todo también, esto nos lo exige mucho, la conexión con el mercado. Si el sistema realmente es reconocido en el mercado, es decir, si va a tener un cierto tipo de impacto comercial o simplemente va a ser una herramienta de gestión, que es una decisión perfecta. Hay quien lo tiene claro y así lo decide, que yo quiero esto porque es una herramienta de gestión, pero el marketing me da igual, que de eso ya me ocupo yo. Lo he escuchado esto una buena colección de veces, y hay otros, en cambio, que no, que esperaban mucho más en impacto de mercado, y entonces pues es un poquito diferente. Aquí os he puesto un link, como este material, aparte de la grabación, lo vais a tener también, un link de donde está esta directiva de la que comentaba, ¿no? La normativa esta del ecoblanqueo. Esto ya lo he comentado antes. Bien. Y entonces lo que quería ver ahora, pues es un poco a raíz de todo esto, que dediquemos el resto del tiempo para ver un poco cuáles son vuestras opiniones, y luego podemos pasar yo tengo aquí una serie de cuestiones que os puedo plantear, pero sobre todo pues es ver ahora cómo, ¿cómo lo veis? ¿Qué dudas tenéis? Si tenéis alguna cuestión que os preocupe en esto, si os habéis hecho algún planteamiento, es decir, ahora digamos esto ya es la consulta del médico, que es lo que se pretende. He pasado unos minutitos del tiempo que me había autoasignado para la parte de presentación, y ahora digamos que ya estoy en este caso en vuestras manos para ver qué pensáis, qué esperáis, qué dudas tenéis, si creéis que esto tiene sentido para vuestras empresas, si no lo tiene. Es decir, digamos que ahora este ratillo, hasta donde lleguemos, pues es lo que, lo que estáis dispuestos a compartir y a ver qué generamos entre todos y todas. Si quieres, Pues, José María, venga, arranco yo para romper así el hielo rápido, así de esto ya porque estás muy metido a fondo. O sea, a ver, la Ruta Europea del Queso, la Secretaría Técnica la llevamos desde Verdeago. Verdeago somos una asociación, Asociación Europea para la Sostenibilidad, y trabajamos también en el ámbito de turismo sostenible. Entonces, la impresión que tenemos y el debate que siempre tenemos dentro de nuestra entidad es que hay demasiada profusión, como tú también lo has indicado, de certificaciones. Hay todo un mare magnum, eso lo que está generando es una confusión y una gran desconfianza también por parte bueno, de la gente a la hora, pues porque, bueno, diciéndolo en plata, las sospechas que detrás lo que hay es un cierto negocio. Nosotros lo que hemos elaborado ha sido un paso previo que, bueno, nos parece más interesante antes de llegar a una certificación, y es una matriz con criterios de sostenibilidad basado en los 17 ODS, 82 puntos, a modo de autoevaluación. Lo que queremos es que cada cual previamente pueda autoevaluarse, pueda ver hasta qué punto cumple o no cumple. Si sobre 100 puntos supera por lo menos los 60, pues ya está en una situación relativamente... digamos, bien posicionada, ¿no? Está relativamente bien. bueno, Y si no, pues le va a indicar claramente dónde va a tener áreas de mejora. Y como bien indicabas, las principales áreas de mejora suelen estar en la parte social. No tanto en lo económico, no tanto en lo medioambiental, que por ahí, pues bueno, gracias a toda la labor de concienciación, en la parte medioambiental, a toda la labor de sí, concienciación que se ha realizado, pues bueno, pues lo tenemos siempre sobre la mesa. La parte económica, porque no nos queda más remedio para sobrevivir, pero en la parte social nos hemos encontrado situaciones de, bueno, pues
alojamientos que de acuerdo que te pueden poner desayuno kilómetro cero, te hacen una separación de residuos la mar de perfecta, energías renovables y todo lo que quieras, pero luego tiene al personal contratado en B. Pues bueno, pues siempre tenemos cuestiones de ese tipo. En resumidas cuentas, a lo que voy es que el tema de certificación es complejo, lo que hay que intentar hacer es simplificar, porque si no lo que está generando es una gran desconfianza y tal vez necesitamos pasos previos, como el que comentaba, autoevaluaciones sencillitas que nos permitan saber hacia dónde avanzar. Ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Nosotros yo precisamente por eso comentaba en esta parte de coaching justamente eso, ¿no? Que nosotros no, lo que se pretende con el proyecto no es ni mucho menos, y esto es algo que además lo hemos discutido mucho, porque presionar para que las empresas tengan una certificación es una opción que se da dentro del proyecto y era una de las ideas que nació del principio, pero justamente sobre todo generar, como tú decías, herramientas que a lo mejor incluso puedan ser más sencillas, eso como una autoevaluación, una verificación, algo mucho más sencillo el, eh, que muestre el compromiso y que muestre, digamos, el interés o el posicionamiento de la empresa o de la entidad de que se trate, si es caso de una asociación, como también nos ha pasado, ¿no? O bueno, el caso vuestro incluso, que es un caso muy, muy claro, ¿no? De la Asociación Europea del Queso, pero sobre todo que eso no se convierta en una carga más que en una ventaja, ¿no? Que es lo que muchos clientes nos han dicho. Dicen que esto, sobre todo las empresas pequeñas, las pymes, muchas veces que esto para mí, aunque me lo regalen, es que a mí esto no me interesa porque me obliga a mucho trabajo y luego yo no veo las ventajas de marketing. Esto es algo que lo habré escuchado cientos de veces. Y entonces ahí es donde nosotros mismos, como trabajamos como técnicos asesores para algunos de estos sistemas, vamos por ese camino también. Entonces, de ahí, por eso sugerimos a nuestros socios, digo, hagamos algo muy fácil, muy abierto, muy, muy flexible, porque no, yo ahora mismo no me atrevería a recomendar a nadie ninguna certificación, y soy un certificador, o sea, y soy el primero que lo dice, esto hay que mirarlo con lupa porque se puede volver contra uno con relativa facilidad. Entonces, lo que sí queríamos dejar claro, y en estas sesiones es que esto va a estar abierto todo el tiempo para el que quiera aprovecharlo, como el proyecto con todos los recursos que tiene, pues tiene recursos también para esto, pues que quede claro que esto está aquí. O sea, yo con que eso quede claro, yo me daría más que por satisfecho. Pero lo que dices me parece muy bien. Además, una autoevaluación hecha a medida para los socios de una asociación concreta, yo en principio creo mucho más, y ya digo que tengo un papel de representante nacional de una certificación de las grandes, y muchas veces digo, es que esto no se lo podemos caer aquí encima a cualquiera. Digo, esto hay que hacerlo muy despacio y además más bien hacerlo de abajo arriba y no como a veces se hace por la administración, que va de arriba abajo. Como tengo dinero, esto sabemos que algún destino en el Estado español lo hace, como tengo dinero, esta certificación te la pago yo, pero esta es la que hay. O sea, si quieres certificarte tienes que pasar por esta, que es la que yo como destino he decidido. Eso yo no creo que sea ni legal, sinceramente, en algunos casos que se impone desde el componente de administración, te impongo una certificación siendo una entidad pública o siendo un clúster, también estoy viendo este tipo de cosas. Un clúster no se puede casar con una certificación en concreto y un destino tampoco, pero el caso es que se hace. Pues a mí eso pues me parece bastante lamentable porque creo que vulnera incluso la competencia y creo que, bueno, pues que nosotros queremos dejar claro que estamos aquí, eso, totalmente flexibles y abiertos para buscar cualquier esquema que se adapte al que lo necesite y que lo quiera, y el que ni lo necesite ni lo quiera, pues tampoco pasa nada, que aproveche los demás componentes del proyecto y ya está. Más cosillas que me queráis compartir, experiencias, cuestiones, ¿os habéis planteado esto alguna vez? Sí, en nuestro caso, justamente pusimos en el proyecto de que nos queríamos certificar con el certificado Biosphere, Ajá. que nos parecía que era como el más práctico. Quizá en nuestro caso, claro, yo soy autónoma y trabajamos con colaboradores, pero no tenemos una oficina física abierta al público, es algo muy
simple, es decir, si se tiene que poner en qué hago yo con mi electricidad, con mi agua y todo esto va a ser de mi casa, y lo que podamos estar haciendo cuando estamos en ruta. Y, y además porque el hecho de que estuviéramos certificados con una certificación como por ejemplo Biosphere nos eliminaba directamente la cuota que tenemos con la Agencia Catalana de Turismo, con la entidad a nivel de Cataluña de turismo. Y entonces intentamos matar como dos pájaros de un tiro, por decirlo de alguna manera, y nos pareció que parecía ser como la más sencilla, pero no me queda nada claro cómo funciona el sistema. Entra en la web, parece que pagas por adelantado, pero no me queda claro cuánto tiempo se tarda en conseguir todo esto, qué implica el proceso, si se paga una vez y ya está o se tiene que pagar cada año, cómo funciona todo esto. Si nos lo pudieras aclarar un poco, yo te lo agradecería. Hombre, yo en el caso de Biosphere, como no es la que yo manejo, pues la verdad es que no me lo sé. O sea, el sistema concreto, o sea, yo en general, yo lo que puedo es comentaros en general, ¿no? Porque aparte de eso no sería ético que yo defendiera la certificación con la que yo trabajo, porque precisamente parte del proyecto, el espíritu del proyecto es justamente el contrario, lo que tú dices. Sí, yo, por ejemplo, hace poco he estado asesorando en el marco de otro COSME que se llamaba Rural Tour sobre turismo rural con Turalcat de Cataluña, y el proyecto y las empresas decidieron en masa que se adherían a una ecoetiqueta, y bueno, pues perfecto, fue la decisión de las empresas y nosotros les apoyamos en eso. Algunas ya tenían Biosphere, además, alguna creo que tenía esta especie de, no sé si es un sello exactamente, de ecoturismo de España, es decir, que dentro de esa casuística pues había de todo, pero sí hubo una unanimidad en adherirse a esa y buscamos una persona específica que él es dentro del proyecto, que era experta en este caso en el tema de la ecoetiqueta europea, y les asesoró en eso porque es lo que querían, y incluso habían conseguido una financiación extra, ¿no? Para mí lo que es importante sobre todo, en eso que preguntas, y eso yo digo, no conozco Biosphere a fondo, o sea, su sistema ni de adhesión ni nada que se le parezca, porque nosotros lo que sí hemos estudiado es sobre todo el componente de indicadores, es decir, qué implica cada sistema, qué reconocimiento tiene en el mercado, ese tipo de cosas así. Y por ejemplo, ahí lo que yo sí recomiendo también es estudiar eso. O sea, lo primero, bueno, el coste, por supuesto, es una decisión que hay que tomar. Por ejemplo, no recuerdo lo que cuesta Biosphere, pero me preguntaron hace poco una guía autónoma de ecoturismo en Cataluña si le merecía la pena el certificado, el sello de ecoturismo de España, y me dijo que le costaba 700 euros. Yo no sé, yo tendría serias dudas si para un autónomo, digo, 700 euros al año la pertenencia a ese sello te va a generar mercado suficiente, digo, sin ninguna animadversión previa, digo, pero es muchísimo dinero. Digo, cuando algunas certificaciones de un destino, de una ciudad, están pagando 2.000 euros al año, una ciudad mediana, intermedia está pagando 2.000, que un autónomo pague 700, pues de entrada me llamaba la atención, pero dice, claro, no me atrevo a decir nada hasta que no analizásemos las ventajas, el seguimiento, la cobertura que te está dando. Pues para mí ese sería lo primero que hay que mirar, porque claro, es lo que decíamos, aquí puede haber ventajas de asesoramiento y también hay ventajas de networking. Hay gente que se asocia a esos sellos porque lo que les genera es, dicen, el sello a lo mejor no me haría falta para mi gestión porque yo ya la estoy haciendo muy bien, pero ese network comercial que me genera estar en ese sello, las reuniones, la presencia en las ferias, los workshops o los fan trips, me compensa porque me traen un montón de gente o de contactos comerciales a los que yo no llegaría yo solo. Pues mira qué bien, es decir, que a lo mejor en ese caso, si valoras eso, resulta que te conviene. A mí esto hay gente que me lo ha dicho también, dice, yo estoy en Travelife, por poner un ejemplo, porque cuando voy a los encuentros comerciales de Travelife, hago un montón de contactos comerciales. Entonces, mm, que dicen así un poco por lo bajo, a mí lo que menos me importa son los indicadores, es decir, yo creo que ya estoy haciendo algo más o menos decente, pero lo que necesito son esos contactos de mercado. Es que cada caso es tan único que ya digo, no sabría decirte, tendría que saber un poquito más, vamos, no sé más que lo que has puesto en el proyecto, ¿no?
un poquito más, pero en principio yo me plantearía eso y luego sobre todo qué implica eso a nivel de seguimiento, porque la mayor parte de los sellos hay que presentar reportes. Cuando tienes que presentar reportes de 3 o 4 docenas de indicadores que implican pues consumos, por ejemplo, de agua, de energía, etcétera, etcétera, es relativamente engorroso. Yo cuando he hecho yo me hago una auditoría al año para mantenerme fresco, o sea, de mis propios sistemas, y me encuentro a veces que incluso destinos de un cierto tamaño dicen, oye, esto es un poco pesadilla, es decir, que tengo que tener gente dedicada muchas horas a hacer los reportes y están un poco moscas entre nosotros, ¿no? Entonces, para mí eso es importantísimo valorarlo primero. O sea, no tanto eh, no solo el coste, sino ver qué implica eso, qué consecuencias luego tiene en cuanto a si yo descubro que tengo desviaciones, si me van a ayudar a corregir esas desviaciones, que esa es otra. Hay sistemas con un acompañamiento muy intenso y hay otros que no. Hay sistemas con mucha cobertura de marketing y hay otros que no. Entonces, ya te digo que igual me he extendido mucho en la respuesta, pero digo, es que cada sistema es tan único que yo para poderte contestar en concreto sobre IoT es que me lo tendría que estudiar, es decir, eh, ver exactamente qué implica y conocer mucho mejor tu negocio, ¿no? Que es algo que no descartamos en el futuro, pero no puedo hacerlo ahí ahora en 2 minutos, quiero decir, ¿no? Pero sí, No, yo era solo sí, un poco para sí, saber cómo funcionaba esto para empresas turísticas como exacto. las que son pequeñas, como, y después la duda que me queda de si cada año se paga esa cuota, se tiene que ir haciendo todo un seguimiento cada año o cómo funciona esto. Depende, hay sistemas que son, la mayor parte de los sistemas que yo conozco son bianuales, es decir, tú pagas una cuota y en el caso de los destinos la mayoría son bianuales, también porque las empresas son anuales, más, o sea, por lo menos en mi experiencia, así los análisis de benchmarking que me toca hacer, los destinos suelen ser bianuales simplemente porque al ser entes públicos muchas veces o semipúblicos les cuesta un poquito más la implantación, son un poco más lentos en tomar medidas, con lo cual se dan márgenes un poco más amplios para decir, oye, hemos detectado que cubres, yo qué sé, o sea, muchas veces algunas certificaciones, por ejemplo, te dicen, tenemos 100 indicadores, este es un ejemplo de la vida real, ¿no? Y muchos son así, como Travelife, y te dicen, si cumples 70, ya estás dentro, y ahora vamos a ayudarte que en los próximos años vayas pasando de 70 a 80 y 80 a 90 y vayas, incluso algunos de ellos luego tienen esos niveles, pues nivel plata, nivel bronce, nivel oro, nivel platino, según el porcentaje de indicadores que vas cubriendo y cada 2 años te vamos a analizar para ver cómo vas, pero claro, en esos 2 años te vamos a acompañar, es decir, una parte de la cuota que se paga, como decía, por ejemplo, una ciudad pequeña con Green Destinations, creo que son 2.000 euros masiva cada año, no es tan gran cosa para una ciudad, pero claro, luego eh, a veces lo que nosotros hemos notado también, que hay empresas que por falta de capacidad no aprovechan el coaching, por decirlo más claramente, es decir, que aunque la entidad les ofrece, oye, como parte de esto, tú puedes venir a reuniones, puedes recibir cursos, puedes tener asesoría, puedes tener la visita de no sé quién, y luego muchas veces nunca llegan a pedir eso porque son pequeños y les falta tiempo, les faltan medios técnicos, y entonces resulta que algunas de las ventajas que tenían no las aprovechan. Entonces, pues también eso hay que valorarlo. Decir, oye, me merece la pena meterme en esto, voy a ser capaz de aprovechar lo que el sistema me ofrece. Por ejemplo, el caso de Biosphere, que como digo, no les conozco mucho, pero bueno, nos encontramos en todas partes, aunque no les he estudiado a fondo, pero nos vemos en eventos, en jurados y en muchos sitios. Y, por ejemplo, pues ellos tienen una gran cobertura mediática, eso es verdad. Entonces, y uno aprovecha esa cobertura, es cierto que dedican muchos recursos a tener visibilidad, a estar presentes en ferias y en eventos, y son bastante intensos con la comunicación. Pues eso es bueno, pero eso es bueno si uno se deja querer por esa comunicación. Si no estás presente, el beneficio va a ser muy colateral, ¿no? Muy indirecto. Entonces, oye, son cuestiones que tienen como muchas patas, ¿no? Más cosas que os preocupen o que...
Sí, yo, por ejemplo, José María, una pregunta que tengo Muy es, bien, como María. agencia de viajes, hola, em, agencia de viajes, o sea, este tipo de certificados, en el mundo de agencias de viajes hablo, ¿quién los suele hacer hoy por hoy? ¿Quién los suele adquirir? Porque me figuro que es una cosa muy ambiciosa para una agencia de viajes pequeña, ¿no? O no. A No lo ver, sé. No sé si es un campo enorme en el que te tienes que meter y tiene que ser a partir de un cierto volumen que tú tengas y que compense tener ese certificado de sostenibilidad. vale, es una buena pregunta, que además yo creo que va a ser orientativa para todo, Mm. ¿no? Algunas de las cosas ya las he dicho, pero te voy a un ejemplo. Yo he estado mucho tiempo como asesor de Travelife y, por ejemplo, una de las cosas que he visto, estoy hablando de empresas además muy pequeñitas de países de desarrollo, o sea, países tipo Nicaragua o Bolivia, o sea, que estamos hablando a veces de empresas operadoras con una extrema debilidad, pero que en su caso encontraron, por ejemplo, empresas que trabajaban con mercado norteamericano o con mercado británico o con mercado alemán. Incluso tengo algún caso de empresas que tienen, siendo receptivas de un país en desarrollo o destinos emergentes, uno, dos y hasta tres certificados diferentes, porque eso les ayuda a penetrar, por ejemplo, el mercado alemán tiene una certificación muy suya, desarrollada específicamente para el mercado germanoparlante, o sea, que tiene implantación sobre todo en países, en países de lengua alemana. Y los operadores que yo conozco de países chiquititos que van a esos mercados, que hacen un esfuerzo tremendo por estar en la ITB de Berlín, están certificados con TURCERT. A ellos les abre puertas porque el mercado alemán reconoce ese certificado, pero es que la misma persona o la misma empresa, cuando va al mercado estadounidense y canadiense, se certifica con Rainforest Alliance y vuelve a pagar $1000 y pico cada año, porque dices que el mercado norteamericano y canadiense reconoce Rainforest Alliance porque lo tienen certificado también en el café, en el cacao y en todos los lados. Y si allí nadie sabe qué cosa es Travelife y nadie sabe qué cosa es TourShare. Y en cambio me piden eso. Claro, el, me piden, depende, es decir, depende en qué mercado esté uno. O sea, ahí el mercado español, para empezar, es un mercado que hoy por hoy exige más bien poco. O sea, el mercado español emisor, o sea, nuestro cliente, para entendernos, todavía no es demasiado sensible, según nuestros estudios y nuestra experiencia directa, a este tipo de cosas. Cuando ya hablamos de que el cliente es un cliente extranjero, depende de qué mercados, la cosa cambia un poquito, porque en mercados como el alemán, no todo, hay un segmento de población eh, que da todo un poco lo mismo, pero hay un segmento de población creciente, porque lo vamos viendo evolucionando, además en la feria se ve muy bien, un segmento cada vez más exigente que sí le preocupan este tipo de cosas, que le preocupa los impactos y que va buscando dentro de los catálogos si hay algún tipo de, como digo, muy amplio, o sea, compromiso, decálogo, verificación, certificación, autoevaluación, compromiso, esto tiene más nombres que otra cosa, pero ese que hay un cliente que sí demuestra que es sensible a algo y hemos hecho estudios con alguno de estos operadores alemanes, por ejemplo, que demuestran que sí, o sea, que el estudio sale, oye, pues un 56% de los clientes valora muy bien que tengamos certificados en los hoteles o que tengamos alimentación con certificación sostenible y local en el buffet, es decir, que salen porcentajes, son porcentajes potentes, porcentajes de a veces 50-60%, y que además te dicen, y el cliente lo valora, y además crece. O sea que cada año, cuando hacemos el estudio, que suele hacerse cada 2 años, por ejemplo, con los operadores alemanes, yo estoy metido en un proyecto que hacemos eso, y sale que va creciendo el porcentaje de clientela motivada y sensible. Claro, pues estamos en las mismas. ¿Puedo recomendar yo algo? Pues a priori no, porque claro, habría que ver qué mercados tienes, qué mercados quieres conseguir, pero por ejemplo, otro ejemplo más, ¿no? A mí lo que me gusta son los ejemplos. El mercado holandés, que es un mercado muy suyo, ya en 2014, claro, es el tiempo que ha pasado, el mercado holandés decidió en masa, el mercado turístico, o sea, si hablamos de unos, en ese momento eran
unos 600 y pico entre tour operadores, receptivos, emisores, agencias de viajes, es decir, todo el sector emisor e intermediario, decidió ponerse de acuerdo en que querían trabajar juntos en sostenibilidad y firmaron un compromiso para que no se puede estar en ese mercado si no tienes algo, es decir, no es que te exijan una certificación, pero sí se han puesto de acuerdo para entre todos ir, desarrollan formaciones conjuntas, asesorías conjuntas, acciones de mercado conjuntas. Eso es algo único que no ha ocurrido en ninguna otra parte. En España, por supuesto que no, pero claro, ¿qué ocurre? Si uno quiere trabajar en ese mercado, no puede ser insensible a este tipo de cosas. Digo, es que, pues decía que depende mucho. Yo tengo operadores que trabajan mucho con el mercado alemán, por ejemplo, por tema de bicicleta, el mercado holandés, perdón, o el mercado belga, y esos mercados son súper, vamos, son súper exigentes y estas empresas han tenido que demostrar, si no estoy certificado, pero les he tenido que mostrar un documento donde explico todos los compromisos que asumo, todas las asociaciones a las que pertenezco, todas las medidas que he tomado. Es decir, al final han hecho una autoevaluación, una carta de compromiso diciendo yo no tengo una certificación por lo que sea, porque no me conviene o porque no encuentro la que me convenga o porque no me da la gana, pero mira todo lo que hago. Lo que no puedes es ignorarlo. Yo lo que sí digo así con cierta vehemencia es eso, según el mercado al que te dirijas, lo que no puedes es ignorar el asunto. Ya tienes que ver de qué manera y luego ya valorar, oye, ya digo, en un caso como el tuyo, que sé que no es una empresa muy grande, claro, no se me ocurre, no se me pasa ni por la cabeza decirte, oye, pues métete a un sistema de estos que te va a obligar a reportar a lo loco, pero a lo mejor, si un día te lo planteas, pues hay un sistema por ahí muy sencillito que ha nacido hace muy poco, con lo cual tampoco me atrevería a decir cuál es su implantación, que se llama el Good Travel Seal, que es una cosa sencillita, que igual cuesta ciento y pico euros al año, pensada para pequeñas empresas y tal, y pues a lo mejor resulta que se conviene. O sea, ya digo que tampoco me atrevería porque ha nacido hace 2 años. Bueno, pues a lo mejor va a tener un futuro muy brillante o no, no lo sé, pero en cualquier caso, pues dices, oye, pues una cosa chiquitita se va moviendo, mm, me permite quedar bien ante el mercado por una cantidad razonable y funciona con autoevaluación, no tiene un autoscore, digamos, no te va a visitar nadie ni tienes que pagar a ningún superconsultor que te cueste un dineral. Entonces hay gente que dice, ah, pues mira, yo por esa cifra, aunque solo sea por estar ahí en la red y darme el gusto de esa visibilidad, pues lo hago. Ya digo que es casi, hay que verlo casi caso por caso. O sea, pero de entrada no lo descartaría empezando por algo muy básico y luego ya en el futuro, pues si desarrollas una especialidad como estos casos que estaba comentando, ya digo, yo tengo casos de hasta de empresas que siendo muy especializadas tienen 2 y 3 certificados porque cada certificado les abre un mercado, pero claro, son empresas muy, muy especializadas en temas de turismo sostenible o de ecoturismo, entonces a ellos les compensa ese esfuerzo, les compensa en resultados de marketing, pero claro, hay que hacer esos cálculos primero y esos cálculos no son fáciles de hacer. Gracias. Más cosas. Ya digo, es que tocáis un tema este que es que estoy muy metido en él, entonces, claro, me salen tal Sí, cantidad de ejemplos y cuestiones y las cosas que ahora no estoy tan dedicado a esto, estoy más en otras cosas como este proyecto y otros parecidos, pero he pasado mucho tiempo haciendo coaching y asesoría y apoyando exportación a empresas de turismo sostenible de muchos países, España incluida, y me he dado cuenta de eso, de que cuando llega un plan y dice, vamos a regalarles a todos el sello tal, es muy mala idea porque no hay un sello que sirva para todo el mundo. Hay que ver, hay que individualizar mucho y por eso desconfío bastante de estos programas que implantan a saco. Yo aprovechando a veces porque hay fondos públicos, pero al final descubres que al cabo de 2 años casi nadie le está haciendo ni caso. Es decir, entonces eso es que la idea no estaba individualizada. Yo defiendo más y es lo que queremos hacer en este proyecto para que lo quiera y necesite el proceso contrario. Analicemos bien lo que puedes necesitar, vamos a consultar, vamos a buscar referencias y vamos a ver si al final es una buena idea para ti o no, que pudiera ser que no. vale. Mm.
Más cosas, si queréis. Sí, José María, referente a lo que ha comentado el compañero Javier de la Ruta Europea del Queso, estos procesos de evaluación, ¿esto se podrá implementar al final del proyecto? Es decir, ¿podremos disponer de algún sistema de autoevaluación a nivel empresarial para ver si verdaderamente nuestros objetivos en temas de sostenibilidad y otros van por el buen camino? Lo digo porque en nuestro caso somos una empresa también de autónomos Ah, y tenemos una certificación de la Carta Europea de Turismo Sostenible, ¿no? Y en una de estas reuniones pues se analizó precisamente esto, ¿no? Que han entrado empresas que a veces pues no cumplen todos los criterios necesarios, pero están dentro, ¿no? Por tanto, lo que ha comentado Javier me parece interesante para ver si verdaderamente nos podemos pues acotar, ¿no? en un camino donde ajá. verdaderamente se puedan desarrollar este verdadero turismo sostenible. No sé si lo tenéis contemplado a nivel del proyecto, si al final va a haber una verdadera autoevaluación, si se han hecho las cosas bien hechas o no. Bueno, el proyecto, vamos a ver, si quieres ahora me gustaría también que Javier diga cómo lo ve él, ¿no? Porque como él está en un proceso de estos, me gustaría tener también su opinión, que para esto este coaching también es para eso, ¿no? Para que nos ayudemos unos a otros. Em, el proyecto lo que contempla es el acompañamiento, es decir, el proyecto contempla, e incluso, claro, si alguien, me imagino, o sea, sabéis que claro, es que depende de cada uno, porque si hay quien ha metido en el presupuesto un- una cantidad para el componente certificación, o sea, es una posibilidad. Yo estoy de coach, vamos, de asesor en otros proyectos que no son nuestros, o sea, que no son, perdón, salen aquí cositas de estas, que no, proyectos que no son, que no, en los que no somos partners, pero los que asesoramos en la implantación y hay empresas que han dicho, no, pues yo de la cantidad que tengo, pues yo voy a destinar 1.000 euros, por decir algo, van a ser para esto, o 2.000 euros van a ser para, yo me quiero certificar porque ya lo tenían claro, que tenían ese camino. Y eso es una posibilidad, si alguien ya lo tenía contemplado, es una posibilidad. Lo que el proyecto sí hace con toda seguridad, que eso sí es un compromiso, es el camino de acompañamiento. Es decir, que si una empresa nos dice, mira, yo no he metido en el proyecto 1.000 euros o 2.000 euros para certificarme, pero sí me gustaría cuando el proyecto acabe meterme en eso, el proyecto se incluye ese componente de asesoría. Va a haber unas sesiones y va a haber unas cuestiones que ya las veréis más adelante, que incluyen digamos, el preparar lo que llaman en Europa eso, la Double Transition Pathway, o sea, preparar el camino. No es que en el proyecto, claro, el proyecto es limitadito, como sabéis, o sea, 30.000 euros, según como lo mires, parece mucho, pero tampoco es tanto. Es decir, da para lo que da. Y aunque permite cierto juego entre partidas, como os decía Adriana el otro día, pues tampoco son cantidades inmensas. Ya digo, sí hay quien lo ha previsto, y yo en otros proyectos sí lo he visto, o sea, hay gente ha metido, hay quien ha dicho, pues yo dedico la mayor parte va a ser para mejoras digitales, otros han dicho la mayor parte es para desarrollar producto, otro ha dicho la mayor parte me la voy a hacer, quiero meterme en este camino porque es importante para mí certificarme por el tipo de mercado que tengo. Esto es muy variable, pero lo que nosotros sí tenemos el compromiso es de hacer ese acompañamiento, las recomendaciones necesarias, es decir, el proyecto no incluye, claro, porque el proyecto contempla que eso pueda ocurrir después, más que nada por el tiempo. O sea, normalmente el proceso de asesoría que tienes con una empresa que vaya a entrar, por ejemplo, en Travelife y se le hace una asesoría, etcétera, etcétera, eso lleva un tiempo bastante largo, luego la empresa tiene que decidir, tiene que empezar el proceso tal. Muchas veces, la mayor parte de las veces, esto sobrepasa el tiempo del propio proyecto, por eso se contempló desde el principio, que además me acuerdo perfectamente de la fase de formulación cuando lo hicimos, que era esto, la idea es que la empresa tenga como todos los mimbres para que luego, aunque el proyecto haya acabado, si decide ir adelante, le hemos prestado todo el apoyo posible. ¿Qué significa documentación? ¿Qué significa más coaching? ¿Qué significa que ponemos en contacto con la empresa que hace esto? Lo que sea. Eso sí es un compromiso del proyecto. Y luego ya, es decir, dentro de un año que con todo eso, pues me merece la pena, pues lo hago. Digo, salvo aquellos que ya lo han metido en el propio proyecto
que algún caso se da porque existía esa posibilidad de asignar fondos del proyecto a la propia ecoetiqueta, certificación o de qué se trata. Porque Bueno, puede ser incluso renovar una que ya se tiene, ¿eh? Ya que has mencionado la carta, igual que antes la compañera mencionó Biosphere, puede ser antes, o sea, puede ser decir, pues alguien podría haber dicho, pues yo quiero utilizar 700 euros por decir algo que no me sé las cantidades de memoria para renovar la carta europea. Pues mira que bien, ¿no? Para contratar un asesor que me ayude a renovarla, pues también, es decir, que te digo, como cada caso es tan diferente, y no me los sé todos de memoria, pero sí recuerdo que ya. casos de estos hay que verlo, o sea, te digo, pero nosotros llegamos hasta donde podamos llegar, tanto nosotros como el resto de los partners, porque esto lo hacemos entre todos, aunque en España lo llevemos Coan, pero aquí somos una buena panda que nos apoyamos unos a otros. Sí, en ese sentido de apoyarnos unos a otros, Francesc, esta matriz la hemos desarrollado para un proyecto de Experiencias Turismo España, la hemos aplicado y hemos contrastado su funcionamiento. No tengo ningún inconveniente en compartirla. O sea, ya tengo, es una autoevaluación en un formato Excel donde tú vas metiendo unos Sí, sí. valores, tienes que hacer una reflexión previa y te dan unas indicaciones. Entonces, envíame luego un correo electrónico o quien la quiera que me envíe un correo electrónico y yo la comparto. A partir de ahí, las áreas de mejora que detectéis cada cual, nosotros no nos metemos. O sea, esa es una reflexión interna vuestra y existen, pues bueno, pues eso, pues empresas como Coan o cualquier otra donde os puedan luego apoyar o asesorar en acciones concretas. O sea, nosotros os la cedemos, la miráis y bueno, pues es una manera, pues mira, pues de hacer grupo No, también, ¿no? Entre las experiencias que estamos aquí, que sea algo más. sí, Exacto. sí, a nivel de indicadores también creo que es interesante, ¿no? Para poder observarlos, ¿no? Pues nada, gracias. Sí, en ese sentido lo que yo ofrecía es lo mismo, evidentemente yo, además por ley y por ética, evidentemente nunca os ofrecería nuestros propios servicios, como podéis suponer. Lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, yo quiero información de qué indicadores maneja a Travelife, pues entonces sí es mi obligación, en marco del proyecto, pues mira, estos tiene Travelife o me interesan indicadores de bienestar animal, que me acabo de acordar, ¿no? Porque participé en la implantación de eso. Pues mira, pues estos son los que tiene la World Animal Protection, pues contiene estos indicadores o me interesan indicadores de género o de LGTB friendly o lo que quieras. Es decir, entonces hasta ahí nosotros sí llegamos. Otra cosa es que luego nosotros, claro, por ética nunca podemos, es lo que os comentaba, es decir, ni recomendar un sello propio o ajeno, ni venderlo, ni cobrar por esa asesoría, ni nada que se le parezca. En el marco del proyecto, lo que sí hacemos es lo que está en el marco del proyecto, que es todo ese orientación, coaching, acompañamiento. Luego ya, oye, sí, mira, quiero contratar a Biosphere, pues habla con ellos. Ahí, digamos, nosotros allá nos salimos porque lógicamente pues no nos metemos en un terreno totalmente contrario a la ética si defendemos a alguien o como si nos ponemos a meternos con el enemigo comercial, pues tampoco debemos. Es decir, ahí vamos a mantener una imparcialidad exquisita porque precisamente, ya lo hablamos en su momento del proyecto, de eso se trata. Algunos de los socios pertenecemos a certificaciones, porque es lógico que pertenezcamos o asesoramos, algunos asesoramos a 2 o a 3 o a 4, como es nuestro caso, pero lógicamente lo que está en el marco del proyecto, nosotros estamos para, para presentarlo todo y que luego ya sea una decisión muy bien informada la que la empresa tome y nosotros ahí le acompañamos. Y entonces nos da igual si lo que sí haremos siempre es decir si creemos que algo es inadecuado para la empresa, eso sí lo diremos, evidentemente. Yo creo que esto no te conviene, yo lo diría igual, pero hasta ahí llega la cosa. O sea, no vamos a tener otra implicación y como dice Javi, me parece muy bonito eso, ofrecer, oye, mira, la ruta del queso, que conozco un poco, ¿no? Pues ya conozco a Javi hace un ratillo, pues sé que es algo que está bien hecho y que es serio, pues oye, todo eso seguro que va a tener recomendaciones y indicadores que te van a inspirar seguro y si alguno de los otros que hay por ahí que pongamos en común os inspira, pues de eso se trata esto, ¿no? Para que te puedas hacer. Al final esto yo creo que es como dar todos los componentes del menú para que cada uno se haga el Sí, plato sí. que quiera, ¿no? Esto es lo que queremos hacer en el proyecto, es un poco así, dicho de una manera más casera, ¿no? Gracias. Pues nada.
Más cosas, sí tenéis. Te digo que no hay que agotar el tiempo, ¿eh? Si ya tenéis suficiente, o sea que no es que tengamos que estar obligados a estar hasta y media, ni hasta las 8, o sea, hasta cuando queráis. Si tenéis algo más, encantado. Si queréis luego escribirme, que tenéis todos mi correo también en las copias de Adriana, encantado. Si queréis leeros documentación después, encantado también. Hay gente que hoy no ha venido, que les compartiremos la grabación y todo, pues lo mismo. Decir, ah, mira, joder, pues esto no me había dado cuenta de esto, o he pensado un poco después. No pasa nada, esto es parte del asunto. Entonces lo hacemos como queráis. José María, una duda. ¿La sesión de mañana es idéntica, es No, continuidad? es Es que no otra me cosa. quedó claro. La sesión de mañana, no me acuerdo cómo la llamaba Adriana ahora mismo. Pero es otra, ¿no? Es otra cosa, sí, es modelos Vale, de... vale. Sí, sí, mañana es otra. Son dos sesiones diferentes, Ah, pero vale. ambas se graban, de ambas se comparte el material y este material es complementario del material de lo que es el online training, que es más este material de píldoras que habréis visto que está en la web del proyecto. Son, digamos, como un complemento, igual que habrá más sesiones de coaching sobre temas concretos en el futuro. Eso es un poco el tema. ¿Alguna cosilla más? Pues si no tenéis, si queréis eso, como estamos conectados, mañana vais a estar con Adriana y si de aquí a mañana, si os, Adriana también sabe esto, ¿eh? No está tan metida, ella está en otra parte de la empresa y otra parte del sector, pero también de sostenibilidad sabe lo suyo y es profesora de eso en una escuela de negocios. Si de pronto se os ocurre algo, se lo podéis preguntar a ella también. Y eso, y lo dicho, que por online o a través de la siguiente actividad del proyecto, lo que necesitéis nos lo decís y nosotros o lo solucionamos o reenviamos al experto que tengamos en el equipo. ¿De acuerdo? Muy bien. Nada, bueno, un momento, que os tengo que compartir, pero, o sea, casi se me olvida, os tengo que compartir la encuesta de un segundito que tengo que copiar aquí. Os voy a copiar, aunque luego os la va a reenviar Adriana también por email, pero os voy a copiar un momento en el chat el link de la encuesta de satisfacción y así la rellenáis cuando queráis, ahí 2 minutillos y lo hacéis. Un segundito que lo hago, a ver si soy capaz de... Un momento, esperadme un segundo, de cómo consigo salir ahora de esto. Tengo que salir de esta pantalla y me está costando dar de compartir. Si lo consigo. No consigo ahora. No te Pero preocupes, que nos envíe os la el mandamos, sí. enlace. No sé qué pasa, que ahora no consigo borrar esta cosa y para no daros la lata, os la va a enviar Adriana de manera inmediata y vamos, ahora mismo no, pero en el día de hoy y eso, ya lo rellenáis en cuanto podáis. Perfecto. Muchas gracias, Muchísimas gracias María. y pasad buena tarde. Hasta luego. Gracias. Igualmente, gracias. Muchas gracias, José Gracias. María. Hasta Hasta pronto. luego, buena tarde. Chao. Adiós.